A unas horas de que fuera encontrado asesinado Julio Valdivia, un reportero, un periodista en Veracruz, se ha informado ahora de la desaparición de otro periodista. Este en Puerto Vallarta. Se trata de Hugo Lin, director de CPS Noticias. Lamentable acontecimiento que viene precedido de otro también lamentable. Esperemos que en este último caso se llegue a un buen fin. Dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Ayer yo te traje a este canal, este video, te lo recomiendo si es que no lo has visto, está en la lista de reproducción Noticias de Tamaulipas. Se trató, te lo resumo brevemente, se trató, nada más déjame, le bajo un poquito de volumen porque está musicalizado. Se trató de una manifestación atípica que empezó la noche del martes 8 de septiembre y terminó hasta la tarde de ayer, miércoles 9 de septiembre. Una manifestación que ocurrió en Matamoros, Tamaulipas. Y digo atípica porque se dio en circunstancias extrañas. Un grupo de choferes del transporte público irregular, sexoservidoras y comerciantes informales empezaron a hacer una manifestación en contra de la presencia de el GOPES, el Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, un cuerpo policíaco que ha sido recientemente creado, según las autoridades estatales, para combatir la delincuencia organizada. Los manifestantes acusaron a los agentes de abusos policíacos, de extorsiones, de persecuciones, balaceras, violaciones, hasta de muerte de civiles. La protesta se hizo con bloqueos de vialidades. Obstruyeron la avenida Rigo Tobar, el puente internacional Bronzeville-Matamoros, el puente internacional Puerta México, las vialidades del centro y llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía Estatal en donde hubo detonaciones de fuego. Ayer te conté que había dos versiones sobre este acontecimiento. Uno, la de los manifestantes que acusaban abusos de los policías y querían que estos agentes se retiraran de Matamoros. Y dos, la de que la protesta era alentada en realidad por la delincuencia organizada con el objetivo de justo echar a los agentes del municipio de Matamoros. Por muchas horas hubo caos en Tamaulipas. Estos bloqueos cesaron ya muy tarde, ayer, es decir, horas después de que hice este video. Y hubo un silencio por parte de las mismas autoridades, pero con el paso de las horas hubo una versión que fue cobrando más fuerza por encima de la otra. La versión que predominó fue que los bloqueos fueron en contra de los agentes porque estos habían llegado en realidad con el objetivo de detener, primero obviamente de ubicar y para su detención a Evaristo Cruz, alias El Vaquero, integrante del Cártel del Golfo, identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo, considerado objetivo prioritario para autoridades estadounidenses. Lo acusan de extorsión, de secuestro, de asociación delictuosa. Forma parte también de la lista de los más buscados de la Fiscalía. De hecho, en este clip vemos que hasta ofrecen una recompensa de 2 millones de pesos. Uno de los más buscados desde el año 2019, pero también forma parte de una campaña de seguridad llamada Seguridad y Prosperidad se Busca, que impulsa el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos con el objetivo de promover la denuncia anónima de los ciudadanos en contra de aquellas personas que hacen operaciones ilícitas en ambos lados de la frontera. De él es que empezaron a advertir las autoridades que se estaba tratando o estaba girando en torno a todo este operativo en Matamoros. Y pasadas las horas, hace apenas unas horas ya de este jueves 10 de septiembre, las autoridades estatales han informado que fue asegurado un rancho, presuntamente propiedad de Evaristo Cruz, tras órdenes de cateo. El nombre de este rancho, Los Caballitos, un rancho ubicado en las inmediaciones de los ejidos de El Ranchito y El Refugio, también en Matamoros. ¿Qué tenía este rancho o qué tiene este rancho que recientemente aseguraron? Una residencia, una alberca, gimnasio, salón de juegos,
cuadras para caballos, bodegas. Afirman que también encontraron 20 caballos pura sangre, tanto de raza nacional como internacional, que han encontrado también aves exóticas y 3,5 kilos de droga, así como 2 vehículos. Esto es lo que han dado a conocer las autoridades de Tamaulipas mediante una conferencia hace unas horas. La conferencia en específico la ofreció el secretario de Seguridad de Tamaulipas, José Jorge Ontiveros, quien dijo que el predio fue asegurado por el Ministerio Público, está actualmente bajo resguardo de policías estatales y que fue posible su aseguramiento gracias a las denuncias de algunas personas de que se cometían probables actividades ilícitas. Y confirmó el secretario de Seguridad que participaron en este aseguramiento elementos del GOPES, del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, esos a los que no quieren a un grupo de tamaulipecos, de habitantes de Matamoros, y por el cual se estuvieron manifestando. Y confirmó el secretario que en efecto hay un operativo en contra justo de este integrante de este grupo delictivo. Esto es lo que informó. Y precisó que este aseguramiento ocurrió ayer. Ahora bien, existen muchas dudas en torno de todo esto. Y por eso es que te digo, no nos creamos todo a pie juntillas. Ni la versión de los unos, ni la versión de los otros. Y dudemos y cuestionemos siempre, y más en estas circunstancias. Te explico, en el video de ayer justo dejé las 2 versiones expuestas para que tú saques tus conclusiones, pero sin orientar una conclusión. En este caso, seguimos en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Medios que han consignado esta conferencia, este anuncio de lo del rancho, no se han puesto de acuerdo tampoco. Medios locales, los que están allá en Tamaulipas. Unos dicen que el rancho fue asegurado ayer. Otros omiten decir la fecha. Incluso dicen fue a principios de la semana. Unos dicen que tras el aseguramiento, entonces se desataron los bloqueos en Matamoros. Pero hay inconsistencias en esta premisa, porque primero fueron los bloqueos y después fue el aseguramiento. Ahora bien, hay algunos medios locales, que afirman que también fue asegurado otro rancho, en Reynosa, en donde encontraron leones, jaguares, aves exóticas, y que nadie acreditó la propiedad. Y citan a la misma autoridad estatal, a las mismas autoridades de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas. Y hablan también de otro aseguramiento histórico de droga, de los cuales no ofrecen más detalles, no precisan fechas, pero sí impulsan la idea de que el gobierno del estado está actuando bien en el combate en contra de la delincuencia organizada y que por eso son los bloqueos. Como si el hecho de que hubiera bloqueos fuera una buena noticia, en lugar de que sea una mala noticia. Este tipo de cosas, de premisas, lo hemos visto en otros ámbitos de la política, no necesariamente en materia de seguridad. Y de paso, hay quienes afirman que el gobierno estatal pidió el apoyo de las fuerzas federales que tienen presencia en Tamaulipas, llámese Guardia Nacional, llámese Secretaría de la Defensa Nacional, ante los bloqueos, y las autoridades federales, las fuerzas del orden federal, decidieron no apoyar a los elementos estatales, queriendo poner en entredicho, en predicamento, el actuar de las fuerzas federales, a pesar de que se trató de un bloqueo de características o con características de una manifestación ciudadana, aún y siendo impulsada en el supuesto de que fuera impulsada por la delincuencia organizada. No escaló esta protesta a un nivel en el que se requiera la intervención del ejército, pero están cuestionando el por qué el gobierno federal dejó solo a el gobierno estatal ante una manifestación con bloqueos. Sí, sospechoso, pero lo cierto es que esto se está politizando. Ahora bien, esto es lo que dicen algunos medios locales, porque hay otros medios locales que, por el contrario, en sus primeras planas no existe ni una sola alusión con lo que ocurrió ayer en Matamoros, Tamaulipas. Y eso que estás viendo primeras planas
de hoy. Y eso que se trató de una manifestación en circunstancias verdaderamente atípicas. De una noche hasta el otro día. De varias horas que implicó bloqueo de accesos de México hacia los Estados Unidos y las afectaciones para quienes quisieron cruzar. Bueno, se entiende el hecho de que no lo publiquen. En parte, no los culpo. Inicié esta transmisión hablando justo de periodistas víctimas de la inseguridad. Entiendo los riesgos que implica cubrir y publicar esta información. Esto está ocurriendo en un estado azotado por la violencia, con autoridades que callan ante los eventos fuertes y cuando hablan se politiza el discurso. Una entidad gobernada por un mandatario que se ha salido de la CONAGO, que trae una agenda política en contra del gobierno federal abiertamente y en medio también de un temor por parte de medios de comunicación, con también muchas diferencias en los datos de quienes lo reportan, hablando de medios locales. Por eso también es que he puesto especial cuidado en la manera en cómo te presento la información, que es lo que especial cuidado y a tomar con un granito de sal lo que dicen los medios, lo que dicen las autoridades, lo que dicen los testigos, lo que dicen los manifestantes. He ahí la complejidad en este asunto. Pero lo importante es que estemos enterados de que algo está ocurriendo en este país, de que algo está ocurriendo en Tamaulipas y que tengamos la vista puesta sobre ello y obviamente la exigencia de las autoridades de todos los órdenes de gobierno a que hagan bien su chamba y a que se coordinen. ¿Cuántas veces no te he dicho en este canal? Mientras tengamos autoridades que hayan roto sus relaciones, no podrá mejorar la situación en este país. ¿O tú qué opinas? Te invito a que te suscribas. Por cierto, te invito también a que te suscribas a los boletines del Caporal. Esta es la página que te aparece y este es el boletín o estos tipos de boletines estarás recibiendo todos los días de lunes a viernes por la mañana. ¿Cómo le puedes hacer? En la descripción de este video está el link para que allí le des clic. Te aparece la página, la que te mostré primero, esta, en donde escribes tu nombre y tu correo electrónico o tu alias, el de YouTube, y tu correo electrónico y estarás recibiendo vía email todos los días una selección de noticias del Caporal para amanecer bien informados. Así que ya sabes, también te invito a que te suscribas, a que me sigas en el resto de las redes sociales, que compartas y como siempre no olvides reventar el botón de like. Quiero agradecer el apoyo a quien ha hecho un super chat, se me ha escapado aquí el nombre, Sandra Caballero, muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos al rato aquí, 11 de la noche aproximadamente. Estén atentos, activa la campana de notificaciones con el Caporal Nocturno. Y gracias como siempre por reventar el botón de like.